Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 336. El tema que vamos a tratar hoy se titula De la visión a la acción. Jackie Pullinger ha pasado la vida trabajando con los pobres y los indigentes, los pandilleros de las triadas, así como con los adictos a la heroína y el opio. Ha ayudado a miles de personas a salir de las drogas mediante el poder del Espíritu Santo. Ha visto transformaciones en multitud de vidas y ha tenido un tremendo impacto en la ciudad de Hong Kong. Jackie escribió: me he pasado más de la mitad de la vida en un lugar oscuro y maloliente porque tuve una visión de otra ciudad incendiada de luz. Ese era mi sueño. En ella no había más llanto, ni muerte, ni dolor. Los enfermos eran sanados, los adictos liberados, los hambrientos satisfechos, los huérfanos encontraban una familia, había casas para los desamparados y una nueva dignidad para los que habían vivido en vergüenza. No tenía idea de cómo iba a lograr aquello, pero con un celo visionario me imaginaba presentándole a la ciudad amurallada la persona que podía cambiarlo todo: Jesús. La visión consiste en una santa insatisfacción, una profunda insatisfacción con las cosas como están, combinada con una clara imagen de cómo podrían ser. Es una imagen, una visualización mental del futuro que inspira esperanza. La visión sin acción es simplemente una ensoñación. La acción sin visión es una pesadilla, pero la visión combinada con la acción puede cambiar el mundo. Vamos a leer el primer texto bíblico del día de hoy. Proverbios capítulo 29, versículos del 10 al 18. Proverbios capítulo 29, del 10 al 18, leamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. Los asesinos odian a la gente honesta y tratan de matar a los justos. El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. El gobernante que presta atención a mentiras corrompe a todos sus funcionarios. El pobre y el que roba al pobre tienen esto en común: el Señor los creó a ambos. Si un rey es justo con los pobres, gobernará por mucho tiempo. Con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su mamá. Cuando abundan los perversos, se extiende el pecado, pero los justos verán la ruina de los perversos. Corrige a tu hijo y vivirás en paz. Te sentirás orgulloso de él. Si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Amén. Bueno, vamos al primer punto para estudiar estos versículos que acabamos de leer. El primer punto se titula La importancia de la visión. La traducción de la Biblia, llamada King James, dice así: donde no hay visión, el pueblo perece. La palabra hebrea usada para ser traducida como visión o profecía se refiere a la comunicación de Dios a sus profetas. Donde no hay una visión reveladora de Dios, a menudo suele darse la anarquía espiritual y política. El pueblo se desenfrena. La visión y el comedimiento deberían ir de la mano. La pasión y el sentimiento de urgencia moral que empuja la visión puede llevar una ira desenfrenada. Pero como dice el autor, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Jackie Pullinger, junto con Martin Luther King, William Wilberforce y muchos otros, son ejemplos magníficos de líderes que mantienen en el punto adecuado esta tensión entre la visión y el comedimiento, o sea, la acción. En el resto del pasaje vemos los resultados tanto del buen liderazgo como del malo. Cuando prospera el impío, prospera el pecado. Mientras que el rey juzga al pobre, según la verdad, afirma su trono para siempre. Aquí vemos el contraste entre el impío, que hace prosperar el pecado, y el rey que juzga al pobre según la verdad. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude siempre a escuchar su voz, a tener una visión clara que venga de parte de Dios, para que podamos entrar en acción de acuerdo a la voluntad de Él. Amado Señor, en este momento, junto con mis hermanos que están escuchando este podcast, te ruego por favor que nos ayudes a escuchar tu voz día a día,
y en cada decisión. Te rogamos por el amor de tu nombre y por tu gracia, que nos enseñes a escuchar tu voz con claridad, que nos ayudes a comprender tus propósitos y que nos des la fuerza y la capacidad para entrar en acción, para hacer solo tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des hoy una revelación renovada de quién eres tú, de tu carácter, de tu visión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le invito ahora a que abra su Biblia en Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer el capítulo 2 desde el verso 28 y vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 10. Dice así, Primera de Juan 2, verso 28. Así que, hijitos míos, continúen permaneciendo en Cristo para que cuando aparezca estemos confiados y no sintamos vergüenza delante de Él cuando Él regrese. Si ustedes saben que Jesucristo es justo, sepan también que todo aquel que practica la justicia es hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3. Somos hijos de Dios. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado hasta que llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay ningún pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practica el bien es justo, así como Jesucristo es justo. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, porque han llegado a ser hijos de Dios y por eso no pueden seguir practicando el pecado. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Está muy claro. El Hijo de Dios no practica el pecado. El segundo punto se titula El poder de la visión. Vamos a ver, Jesús tenía una visión muy clara para su vida y la combinó con la acción. Se manifestó para quitar nuestros pecados. Juan prosigue diciendo, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús se ha llevado tus pecados destruyendo la obra del demonio. ¿Te das cuenta de cuánto te ama Dios? Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. Esa es nuestra verdad. Somos hijos de Dios. Dios tuvo la clara visión de enviar a su Hijo para morir por ti. Quiere prodigar su amor en ti. Su visión para ti es que un día llegues a ser como Jesús y a ver a Jesús tal como Él es. Dios tiene una visión para tu vida. Tú también has de tener una visión para tu vida. Tu visión suprema tendría que consistir en hacerte tan parecido a Jesús como sea posible en el presente. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La prueba para saber si eres un hijo de Dios es esta. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. El amor y la práctica de la justicia son los dos indicadores de que eres hijo de Dios. Joyce Meyer escribe, yo solía ser una pecadora a tiempo completo y de vez en cuando por accidente hacía algo bien. Pero ahora que he pasado muchos años desarrollando una profunda relación personal con Dios, sigo cometiendo errores, pero ni de lejos tantos como en el pasado.
No estoy donde debería estar, pero gracias a Dios tampoco estoy donde solía estar. No lo hago todo bien, pero sé que la actitud de mi corazón es la correcta. Tu visión debería consistir en estar cerca de Jesús. Permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Esta debería ser la visión primordial para tu vida. Puede darse que nos enfoquemos en cosas específicas que creamos que Dios nos está llamando a hacer. Normalmente son buenas y aún así estemos desatendiendo la visión de conjunto de nuestra vida. A Dios le importa mucho más cómo vives tu vida que lo que consigas con ella. Nuestros llamados individuales son buenos e importantes, pero nuestra misión primordial para la vida siempre tendría que consistir en acercarnos más y más a Jesús. Esa debe ser nuestra visión primordial. Acercarnos más a Él, conocerlo más a Él y parecernos más a Él. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por tu extraordinaria visión para mí. Señor, yo sé, porque tú lo has hablado en tu palabra, que un día veré a Jesús tal cual como Él es y seré como Él. Ayúdanos, Señor, a cada día acercarnos más a esta visión, a comprender esta visión porque somos hijos de Dios. El mundo no lo entiende, pero tus hijos, que hemos recibido tu revelación, hemos entendido y comprendido que nuestra misión es el conocerte más, el acercarnos más a ti, el parecernos más a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos que cada día nos ayudes a cumplir con esta misión, teniendo clara la visión que tú nos has enseñado a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Les invito ahora a que abra su Biblia en Daniel. Vamos a abrir en el capítulo 8. Daniel capítulo 8, vamos a leer desde el verso 15. Y también vamos a leer el capítulo 9, desde el 1 al 19. Recuerde que estamos leyendo en PDT, Palabra de Dios para todos. Dice así: Yo, Daniel, tuve esta visión y trataba de entenderla. Mientras pensaba, se apareció frente a mí uno que parecía un hombre. Luego escuché una voz que venía del río y decía: Gabriel, explícale a este hombre lo que ha visto. Entonces se me acercó y yo, muy asustado, caí al suelo. Sin embargo, él me dijo: Hombre, entiende que esta visión muestra cosas del futuro. Cuando él me habló, me desmayé, y él me levantó y me puso en pie. Entonces dijo: Ahora te voy a explicar lo que has visto. Te diré lo que va a pasar al final del tiempo de ira, en el tiempo establecido para el fin. El carnero de los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo representa al rey de Grecia. El cuerno grande que tiene el chivo en medio de los ojos es el primer rey. Cuando el cuerno se partió, salieron 4 cuernos más en lugar del primero. Estos 4 cuernos representan 4 reinos que provienen del primer reino, pero no serán tan fuertes como ese. Cuando esos reinos estén llegando a su fin, habrá mucha gente mala y tramposa. Entonces aparecerá un rey obstinado y muy tramposo. Ese rey será muy fuerte y poderoso, pero no por su propio poder. Causará destrucción y tendrá éxito en lo que haga. Ese rey destruirá a muchos líderes poderosos y a mucha gente santa. Ese rey será muy inteligente, pero su inteligencia la usará para sus trampas y para la destrucción de muchos. Traicionará a muchas personas y las destruirá cuando menos se lo esperen. Se creerá muy importante y se enfrentará al príncipe de príncipes, pero ese rey será destruido y su destrucción no será por manos humanas. La visión de esos tiempos de las mañanas y las tardes es cierta, pero manténla sellada porque esas cosas solo sucederán dentro de mucho tiempo. Yo, Daniel, estuve enfermo durante varios días y luego regresé a mi trabajo con el rey, pero seguía preocupado y extrañado por la visión, pues no la había entendido. Capítulo 9 de Daniel. Oración de Daniel. Darío era el hijo de Asuero y pertenecía a la nación de los Medos. Darío gobernaba en Babilonia, el reino de los caldeos. Durante el primer año del reinado de Darío, yo, Daniel, estaba un día leyendo las Escrituras. Cuando leía, me di cuenta de que el mensaje del Señor al profeta Jeremías dice que el templo de Jerusalén estará en ruinas durante 70 años. Entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda.
No comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse cenizas en la cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé mis fallas. Le dije, Señor Dios grande y poderoso, que guardas el pacto y proteges a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes, hemos sido malvados y nos hemos alejado de ti, y hemos rechazado tus mandatos y reglas. No hemos hecho caso a las palabras de los profetas, tus servidores, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Señor, tú eres bondadoso y justo con nosotros. Tú nos sacaste de nuestra tierra debido a nuestros pecados. Lo que tú hiciste es justo y la culpa es nuestra. Están avergonzados los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Todos los israelitas sienten vergüenza. No importa el país donde estén desterrados, lejos o cerca, por las faltas que cometieron contra ti. Señor, todos nuestros reyes, nuestros gobernantes y nuestros padres pecaron contra ti y por eso sentimos tanta vergüenza. Tú, Señor, Dios nuestro, eres compasivo y perdonas aunque nos hayamos rebelado contra ti. No hemos obedecido tus enseñanzas, Señor, pues tú nos diste las enseñanzas a través de los profetas y nosotros no hemos escuchado a tus profetas. El pueblo de Israel te desobedeció y no cumplió tus enseñanzas. Por eso recae sobre nosotros la maldición y el juramento que se encuentran escritos en la ley de tu siervo Moisés. Tú nos advertiste que nosotros y nuestros líderes tendríamos un castigo, y así fue. Jerusalén fue destruida y todo el pueblo sufrió mucho. Ningún otro pueblo sobre la tierra ha sufrido tanto como el de Jerusalén. El castigo que anunciaba la ley de Moisés se cumplió tal como estaba escrito. Sin embargo, nosotros no cambiamos nuestro mal comportamiento. Al contrario, seguimos ofendiendo al Señor nuestro Dios y no obedecimos su verdad. El Señor nuestro Dios estuvo atento y nos envió la desgracia, pues el Señor es justo en todo lo que hace y nosotros no le obedecimos. Señor, con tu gran poder sacaste a tu pueblo de Egipto y desde entonces hoy tu nombre se hizo famoso, pero nosotros hemos pecado y hemos cometido maldades. Mi Señor, tú eres bondadoso y justo. Te ruego que no sigas enojado con Jerusalén, que es tu ciudad y tu monte santo. Nosotros y nuestros padres cometimos muchos pecados, por eso la gente de las naciones vecinas se burla de tu pueblo. Dios nuestro Señor, te ruego que escuches por oración de tu servidor. Escucha esta oración por el bien de tu pueblo y de todos. Te pido que nos ayudes y que tengas compasión del dolor que ha causado la destrucción de tu templo. Dios mío, escúchame. Mira las ruinas de la ciudad que lleva tu nombre. Estoy suplicando tu misericordia porque sé que no nos hemos comportado bien. Te suplico porque sé que eres bondadoso y misericordioso. Dios mío, escucha mi oración y perdónanos. Dios mío, atiéndenos y no tardes en ayudarnos, por amor a ti mismo y por el bien de tu pueblo y de la ciudad en la que invocamos tu nombre. Amén. Vamos ahora al tercer punto, que es el cumplimiento de la visión. Daniel era un visionario en ambos sentidos de la palabra. Recibió una revelación divina, una visión palabra que aparece en 7 ocasiones en Daniel 8, del 15 al 27, y tuvo metas visionarias para su vida. En la primera mitad del pasaje de hoy, a Daniel le es dada la interpretación de su visión, o sea, vino sobre él la revelación divina por el ángel Gabriel, la primera vez que en la escritura se menciona a un ángel por su nombre. Gabriel explica a Daniel que la visión que ha visto tiene que ver con la hora final. Esta visión es verdadera, pero para eso falta mucho tiempo. Se da tanto un cumplimiento histórico de la visión en aquel momento como un cumplimiento a largo plazo. El cumplimiento histórico se encuentra probablemente en un periodo particularmente oscuro de la historia judía, entre el 175 y el 164 a.C. Fueron dominados por un rey extranjero, Antíoco IV Epífanes, el cual persiguió a los judíos proscribiendo el culto a Dios. O sea, les prohibió hacer culto a Dios, descaralizando el templo y asesinando a millares de ellos. Y el espíritu que poseyó a Antíoco y le permitió conseguir un gran éxito mundano es el mismo espíritu que inspirará al anticristo definitivo en los últimos días. Eso lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 3 al 8 y también en Romanos 13, 11 y 14. Daniel profetizó que será destruido sin intervención humana. Las tropas de Antíoco marcharon sobre Jerusalén y masacraron a 80,000, imponiendo el culto a Zeus.
murió repentinamente en el 164 a.C. a causa de una enfermedad desconocida. Esta profecía será cumplida final y definitivamente cuando Jesús regrese y destruya al demonio con el soplo de su boca, como lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Daniel fue también un visionario en el otro sentido. Comprendió de las Escrituras. Cuando él dijo, yo Daniel logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías. Él estaba leyendo posiblemente al profeta Jeremías en el capítulo 25, versículos 11 y 12 y capítulo 29, verso 10, que el exilio duraría 70 años. Eso es del 587 a.C. a la reconstrucción del templo en el 516 a.C. Si quieres que Dios te dé una visión específica para tu vida, en este pasaje podemos ver dos claves esenciales para conseguirla. La primera clave es que toda visión de Dios tiene que provenir y enraizarse en nuestra comprensión sacada de las Escrituras. O sea, si tú no lees la palabra, no podrás recibir revelación de Dios. Y la segunda clave es que el cumplimiento de la visión empieza por la oración. Si no oras, no habrá cumplimiento de la visión. Daniel se volvió al Señor en oración. Era consciente de la grandeza del Dios a quien oraba. La oración de Daniel era un libre derramamiento de su corazón ante Dios. Era consciente de la grandeza y la misericordia de Dios, así como de su propia indignidad, pero también tenía confianza en que Dios podía responder a sus oraciones. Dios desea que hables con Él acerca de lo que hay en tu corazón. No necesitas esconder o censurar nada cuando hablas con Él, ni tampoco pretender ser alguien que no eres. Él ya sabe todo acerca de ti. Lo que quieres es escucharlo de tus labios y hablar de ello contigo. Ora de la manera en la que Dios te hizo, no de la manera en la que crees que debería ser. Daniel confiesa que el pueblo ha pecado de todas las maneras imaginables, ignorando a Dios y haciendo lo que le place. Están llenos de culpabilidad y vergüenza. Pero Daniel sabía que Dios nunca abandonaría a aquellos que lo aman y que la compasión es nuestra única esperanza. Apoyándose en eso, oró por su ciudad y su nación, y la oración de Daniel fue respondida. También tú y yo podemos clamar a Dios por nuestra ciudad, por nuestra nación, y creer que Dios responderá a estas oraciones y realizará la visión que Él nos ha dado. Vamos entonces a tomar un tiempo para orar. Recuerden el poder que tienen estas oraciones y que el Señor, cada día que leamos la palabra, traiga su revelación a nuestro corazón, a nuestra mente y seamos transformados por completo. Señor, en este momento vamos delante de ti, amado Dios. Danos una visión clara para nuestra ciudad y para nuestra nación. Por tu nombre santo y poderoso, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Por favor, reavívanos por el poder de tu Espíritu y sánanos, te lo suplicamos. Sabemos que hemos pecado contra ti, que como nación hemos pecado con violencia, con masacres, con asesinatos, hemos pecado dándote la espalda a ti y siguiendo a otros dioses, a los dioses de este mundo, Señor. Te pedimos que nos sanes, te pedimos que nos perdones por tu precioso nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a esta tierra a salvarnos. Te rogamos, por favor, amado Dios, que nos limpies de toda la maldad, límpianos de la idolatría, límpianos, Señor, de la indiferencia, límpianos de todo pecado, Señor, de la brujería y la hechicería. Lávanos en tu sangre, Jesucristo, y purifícanos y sánanos, te los pido, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que por el poder de tu Espíritu Santo traigas un reavivamiento a nuestra tierra. Glorifica tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer ahora el comentario de la pastora Pipa. Ella toma primera de Juan 3:1, donde dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, porque que se nos llame hijos de Dios. Ella dice: gran amor es una expresión llena de prodigalidad.
o sea, de mucha generosidad. Sí, Señor. Este es un gran amor que rebosa. Llamarnos hijos. Ese es un privilegio muy grande. Somos hijos de Dios. Y qué bueno que todos podamos entender eso y vivir como tal. Recuerden que debemos pasar de la visión a la acción. Espero que este devocional haya sido de muchísima bendición y mucha revelación para sus vidas. Fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.